Vamos a abrir la palabra en el Lucas capítulo número 6 y vamos a leer del verso 1 hasta el 11. Lucas es capítulo 5 en esta versión dice: Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, diga conmigo, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Por favor, siéntese, mis amados. El tema de esta mañana va enfocado para las personas desde que nacen en el Señor hasta que son enviadas a pescar gente, como Jesús le dijo. Pero una de las primeras cosas en las cuales se debe fundamentar todo cristiano es lo que dice en el verso número 1, el cual repito. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba tanto o tratando de escuchar la palabra de Dios. Tu medida de madurez se va a ir reflejando en qué tanto añoras oír su palabra. ¿Qué tanto o qué tanta conexión tienes a través de su palabra? Si entendemos que la palabra son los mensajes de amor que Dios dejó escritos para sus hijos, ¿qué tanto amas escuchar su voz? Y alguien decía alguna vez: es que a mí Dios no me habla. Y entonces yo le dije: ponte a leer la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Es el deseo intenso de oír su palabra y meditar en ella. Y les comparto aquí algo muy íntimo de mi esposa y mío cuando estábamos en el proceso de enamoramiento. Trabajábamos en un hospital en la ciudad capital de Guatemala y yo hacía turnos. Y cuando ya el trabajo terminaba, creo que lo he compartido algunas veces, cuando el trabajo ya terminaba como a la 1, 2 de la mañana, yo me ponía a escribir mis cartas de amor hacia mi esposa.
Me costó muchas cartas, le cuento, ¿eh? Pero recuerdo que todas las mañanas que yo amanecía de turno, amanecía una carta en su escritorio. Tenía un aliado ahí que hacía turnos, que le entregaba el turno a ella cuando ella llegaba a las 7 de la mañana. Y habían veces que yo no podía, por cuestión de trabajo, escribir cartas. Y Carmencita preguntaba, ¿y dónde está mi carta de hoy? O el muchacho llegaba conmigo como a las 5:30 de la mañana, doctor, hoy no hay carta, Carmencita me va a jalar las orejas. Porque habían mensajes de amor implícitos cada turno, cada 4 noches aparecía un mensaje. Ahora, dice que la gente se apretujaba para oír la palabra de Dios. Ahora la gente muchas veces se apretuja para ir a un concierto donde a veces no se da mucha palabra. Pero gloria a Dios por esta congregación, que el clima no es un problema para venir y escuchar la voz de Dios, porque aquí hay gente hambrienta de escuchar lo que Dios te quiere decir esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te tiene algo que decir el día de hoy y nos trajo a nosotros para compartírtelo. Amén. El libro de Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Yo recuerdo mi experiencia entre 15 y 18 años. Yo estudiaba en la ciudad capital. Yo soy originario de la costa, Tiquizatescuintla. Y recuerdo que yo escuchaba las transmisiones del apóstol en la radio, bueno, olvido el nombre en este momento, y todos los domingos se transmitía, la que ahora es Presencia Radio. Y yo tenía que viajar a la 1:30 de la tarde para la ciudad capital, y mi madre me llamaba, mi hijo, venga a comer, se va a quedar sin almuerzo. Espérese, mamá, el apóstol, bueno, el pastor estaba predicando, no se oía mucho de apóstol en esa época. Y recuerdo que algunas veces me fui sin almorzar porque la palabra estaba tan buena en que yo no me desprendía y me iba sin almorzar. Mi mamá mejor me preparaba algo para yo comer en el camino. Porque cuando tú tienes el hambre por la palabra, se te olvida hasta comer. Y Job dice, yo guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahora, yo me he preguntado, ¿qué pasará cuando ya no haya palabra sobre la faz de la tierra? ¿En qué momento profético sucederá eso? Si usted se da cuenta, en el día de hoy, actualmente, hay un desprecio por la palabra y por el nombre de Jesús. Han sacado a Jesús de las escuelas. Es más, a veces hasta de muchas iglesias que se han llenado de tanta liturgia, hemos sacado a Jesús y no escuchamos palabra. Y el nombre de Jesús debe ser resaltado por sobre todo nombre, por sobre toda organización, sobre todo apóstol, profeta, lo que usted quiera. El nombre de Jesús sigue siendo un nombre que es encima de todo nombre que se pueda nombrar sobre la tierra y sobre el universo que fue creado. Es mucho más allá. Mire qué dice el libro de Amós, capítulo 8, verso 11 al 13. He aquí que vienen días, dice el Señor, Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero escuche esto, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán errantes buscando palabra del Señor y no la encontrarán. Yo por cuestiones visuales ya no uso Biblia escrita, solo uso la electrónica. Pero he tenido una gran bendición, que si usted descarga la aplicación YouVersion, puede encontrar más de 60, 70 versiones en español, más de 300 en inglés y todos los idiomas que usted se puede imaginar.
Así que en un solo dispositivo usted puede cargar miles de Biblias, los cuales usted puede utilizar. Pero hay un momento en que la palabra va a desaparecer de la tierra. Por eso aquí en Guatemala y en el mundo se celebra el mes de la Biblia. Por eso cuando nos paramos frente a un púlpito resaltamos la palabra que Dios dijo para su pueblo. Resaltamos las palabras no de condenación, sino de amor, que Jesús vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvar a todo aquel que se quiera salvar. Amén. Jesús vino a través, y esas son las grandes buenas nuevas que Jesús vino a traer. Eso es lo que celebramos justamente en este fin de año, de que Jesús vino, se personalizó como un hombre, se humanizó para entender el quehacer diario del ser humano. Así que en el proceso del llamado, el discípulo tiene que ser y sentir un hambre por la palabra del Señor. Yo le invito a que este año usted pueda organizar su agenda de tal manera que usted pueda tener la posibilidad de leer la palabra todos los días, porque es su alimento. Su alma necesita recibir palabra para poder vivir en este mundo de tempestades, pero Jesús ya lo decidió todo por nosotros, ya lo resolvió todo por nosotros. Es simplemente de acercarnos a cualquier forma de la palabra que usted tenga y escúchela, óigala, léala, medítela, practíquela, y su vida será transformada al punto que seremos llevados a una eternidad solo por creer la palabra que nuestro buen Dios dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso esta mañana? Amén. Ahora, la palabra menciona en el versículo número 2. Dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Dos barcas. Y dos barcas habla de recursos. No sé qué precio podían tener las barcas en ese momento, pero estoy seguro que ni Pedro ni Juan eran pobres porque tenían barcas. Y habla de los recursos que se dan o que nos dan, pero que de alguna manera son recursos como instrumentos del reino. Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros debe ser puesto a disposición del reino. Por años nosotros tuvimos nuestra célula en nuestra clínica, en mi oficina. Llegaban 40 personas antes de la pandemia. Y bueno, pues también llegaban niños y adultos que se comportaban como niños, que manchaban las cortinas, que regaban el café. Y por años, con mi esposa nos quedábamos, con mis hijos algunas veces y con algunas otras personas, limpiando la oficina porque tenía que estar lista a las 7 de la mañana, la siguiente mañana. Nuestros autos han servido para transportar a personas, para llevarlos de regreso a sus casas. Y no tenemos ningún inconveniente por eso. Todos ustedes, como nosotros, hemos ofrendado y diezmado porque reconocemos que los recursos que tenemos provienen de nuestro Dios. Jesús dijo a Pedro: préstame tu barca. ¿Qué tal si Pedro dice: no quiero, es mía? Pero Pedro prestó de los recursos que ya Dios le había anticipado. Tú no puedes ser buen discípulo si los recursos que Dios te ha dado no los pones al servicio del reino de Dios. Si queremos nosotros, mis amados, que el reino de Dios sea implantado en Guatemala, en nuestra ciudad, en el mundo, los recursos son necesarios para poder avanzar. Por eso necesitamos que Dios te prospere, que Dios te multiplique, que Dios expanda tus negocios, tus empresas, tus profesiones, porque aquí habemos gentes que somos pilares financieros para la expansión del reino. Y Betania tiene que decir un gran amén y un gran aplauso a esto, porque es lo que estoy profetizando sobre ustedes esta mañana como pilares financieros de esta congregación. Amén.
Pero junto con eso, ese mismo pasaje dice que estaban lavando las redes. Las redes eran los instrumentos junto con las barcas para poder pescar. Y esto de alguna manera tiene varios significados, pero significa que un discípulo del Señor que ha sido llamado debe estar preparado y limpio para recibir lo que Dios tiene preparado para él. Cada mañana que tú vienes, cuando Jesús le dijo a Pedro, es necesario que le lave los pies. Y Pedro no quiso. Y Jesús le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice, pues entonces báñame. Jesús le dijo, no, porque ustedes ya fueron lavados con la palabra. Por eso cada vez que tú vienes a la iglesia, a esta congregación, vienes a lavar tu red. Vienes a descargar toda la contaminación que pudiste haber tenido toda la semana. Todos los enojos, porque mientras estemos en el mundo, mis hermanos, tendremos roces y choques con otro ser humano. Y a veces es con tus propios compañeros líderes o miembros de tu propia célula, ¿la verdad que sí? Uy, esta iglesia no pasa eso, pensé que solo en mi red pasaba eso. Pero en el ámbito empresarial también se puede traducir como afilar el hacha, como preparar nuestros recursos internos para poder expandirnos. Una psicóloga me preguntó hace un par de años, doctor, ¿cuáles son sus planes para este año? Yo le dije, ninguno. Y ella se me quedó viendo y me dice, ¿cómo así, doctor? Le digo, es porque yo no trabajo por año, yo trabajo por 5 años. Para mí el cambio de año no representa muchos cambios en los proyectos, porque los proyectos ya están preestablecidos no menos de 2 años, dependiendo del proyecto. Porque muchas veces pasa que diciembre dice, bueno, vamos a planificar, pero la planificación empieza desde octubre y parece que en octubre ya no se ejecuta nada de lo del año. Planificamos un montón de cosas, nos llega enero, dice, no, la gente todavía no se ha activado. Y pasa enero, no, cuando los muchachos ya estén en la universidad, entonces vamos a arrancar. Llega Semana Santa y ese proyecto no ha arrancado. O dígame, los que se prometen bajar de peso si han logrado ese objetivo. Yo conozco. Cuando alguien llega al gimnasio en esta época, siempre le preguntan, ¿es propósito de Navidad? Ah, ok, sí. Entonces vale 200, incluye una selfie. Porque solo llegan 2 días en las máquinas y ya no vuelven a llegar. Pero cuando uno lava sus redes, también habla de la importancia de descansar y retomar energía y visión. Este año que está terminando, señores, es año de reflexionar en mi vida espiritual, en mi vida matrimonial, mi vida familiar, en lo financiero. ¿Qué viene el próximo año, Señor? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Cuántos tienen buenas expectativas para este año 2025? Dígame amén. Amén, estamos entrando en un año. Y esto no depende de la política ni quién esté en el gobierno. No depende de la situación económica mundial. Depende de lo que la palabra de Dios ya dijo en Jeremías 29:11. Yo sé, los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal, para forjarles un futuro y que tengan esperanza, dice la palabra. Así que en Dios no pierdes las esperanzas. En Dios lavas tus redes para tener algo más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Ahora, en esa barca pasó algo también muy importante. Mire cómo nos vamos introduciendo al llamado, al proceso del llamado. Lucas 5:3. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Y aquí esto que voy a decir, quiero que lo tome con mucha madurez. Por eso también hice la aclaración al principio de que ustedes son una iglesia madura. Somos una iglesia madura. Pero en el momento que uno necesita crecer y necesita enseñar a otros,
necesita alejarse un poquito de la multitud. Necesita separarse un poco. Yo no tengo en casa una oficina para estudiar, yo estudio en mi cama, ese es mi santuario para orar, para leer, para escribir, para dictar, todo. Y entonces le digo a mi esposa, mira, no me hables en este momento porque estoy en el proyecto este. Me pongo audífonos, empiezo siempre a adorar al Señor y me desconecto. Le echo llave a mi puerta para que mis hijos no me interrumpan. Porque tú necesitas, aunque estés casado, separarte para que Dios te hable a ti como persona. Tú eres pastor, necesitas separarte un poquito de tus ovejas. Tú eres líder, necesitas separarte un poco para que Dios te hable. La palabra dice que Moisés subió al monte. ¿Usted cree que Moisés hubiera recibido las tablas de la ley oyendo tanta murmuración con el pueblo? No. Usted no puede estar hablando de proyectos en familia cuando sus hijos están haciendo bulla, están gritando, están haciendo esto. Usted necesita separarse de la multitud porque Dios quiere enseñarle algo. Por eso cuando Jesús dice, cierren, cuando vayan a orar, cierren la puerta para hablar con su Padre que está en lo secreto. Y el que está en lo secreto, dice, lo recompensará en público después. Pero hemos tenido de alguna manera una separación. Jesús le dice a Pedro, aleja de la orilla. Así que el mensaje es, si tú quieres crecer, si tú quieres separarte, quieres avanzar en el proceso, necesitas separarte. Yo le he dicho yo soy catedrático en la universidad de hace 20 años. Yo les digo a los muchachos, si usted va a estudiar medicina, no puede andar parrandeando todos los fines de semana. Es la gran verdad. Quizás las demás carreras lo puedan hacer, pero el que quiere ser médico necesita sacrificar y separarse. El que tiene un llamado de Dios necesita separarse para hablar con su Padre, para oír instrucciones. Y como tú eres un hijo de Dios y estás separado de este mundo, necesitas separarte también para escuchar las instrucciones del Padre que te dice, ve y camina, ve y háblale, ve y ofrenda, ve y dile, porque los proyectos que tengo para ti son grandes, pero no los vas a escuchar si estás en el tumulto de las gentes. Dios te dice, yo quiero hablar contigo personalmente. Y Dios te trajo esta mañana, te sacó de las chamarras y te llevó o te trajo a esta congregación para decirte, sepárate conmigo aparte, porque yo quiero estar en amores contigo. Qué hermoso, ¿no? La intimidad con Dios es tan hermosa. Jesús tuvo que retirar, y esto obviamente separarse para nuevos conocimientos, separarse por estar más cerca de su presencia, buscar momentos de soledad y quietud para escuchar a Dios y también para profundizar en la relación con Él. Así que a partir de este día, tú dispón siempre de un tiempo extra para hablar con Jesús, porque si hablas con Jesús, no tendrás ningún temor del mañana, ninguna ansiedad, porque Él dice, ¿de qué temes? Si esos pajaritos, hasta el zanate se alimenta y no hace nada, cuánto más tú que eres mi hijo, que me costó la sangre de mi hijo Jesús. No te pondré entre príncipes de mi pueblo. Y a ustedes Dios los puso entre príncipes del pueblo de Dios. No son la basura que eran antes, ahora somos pueblo de Dios. Versos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió, maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Aguas profundas, este es un concepto
que es tan importante, que significa confiar en Dios mientras atraviesas momentos difíciles. Aguas profundas habla de nuevos retos y nuevos desafíos, nuevas incertidumbres. Nunca sabemos cómo va a ser el próximo año. Nunca sabemos si la inversión que vamos a hacer económicamente, por ejemplo, va a funcionar. Simplemente la hacemos. Usted nunca sabe cómo va a funcionar una ofrenda o un diezmo. No lo sabe. Sabemos por la palabra que eso va a trabajar. Y la gente que no comprende dice, es que di diezmo ayer y hoy no tengo nada. No, compadre, es que la cosa no funciona así de esa manera. Pero Dios le está hablando de alguna manera a la persona y le dice, vete a aguas profundas. Y está hablando salir de esa zona de confort en la que normalmente nosotros nos mantenemos. Y este fin de año, mis amados, es un reto a aquellos que no han terminado su carrera universitaria, que tienen la tesis atrasada como 4 años. Por el amor de Dios, ya termínela. El mayor acto de amor de un novio para su novia es ayúdele con la tesis. Pinte la casa, por el amor de Dios. Pinte el frente. Es la única casa de su cuadra que está sucia. Todos los demás están limpios, pero es de Betania. Es decir, Dios te está invitando ahora, como discípulo del Señor, a seguir avanzando y avanzando y avanzando en todos los proyectos que Dios te dio. Si Dios te dio un negocio, piensa en abrir una sucursal en otro pueblo. Piensa en expandir tus trabajadores, tus colaboradores. Piensa en abrir otro tipo de negocios. Piensa en una especialización de la carrera que Dios ya te dio. Es decir, piensa en algo más. Porque el que tiene el problema de acomodarse en la zona de confort, el cerebro se paraliza. El cerebro es Aragán. ¿Usted sabe eso? Porque el cerebro lo funciona todo en automático. Por eso está el subconsciente, donde hemos guardado un montón de cosas. ¿Por qué usted se cepilla los dientes hasta medio dormido? Ya, es automático. Pero generar un nuevo pensamiento, generar un nuevo proyecto, es meterse a aguas profundas. ¿Por qué muchas veces hay ciertos sistemas ideológicos, políticos que no funcionan para prosperar? Porque no les enseñan a pensar. Pero esta iglesia te dice, Dios te dio 5 talentos, 2 talentos, multiplícalos, te dice el Señor, no los entierres, mételos a aguas profundas este año, que yo te voy a prosperar en todo lo que tú emprendas, dice la palabra. Así que recíbelo esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, prospéralo. ¿Y qué es lo que pasa cuando el discípulo se mete a aguas profundas? Versos 6 y 7. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Mis amados, los peces grandes nunca están en la orilla. Yo crecí a la orilla del mar, a la orilla del río. Lo más que usted encuentra a la orilla del río son tepocates, son pepesquitas. Y nosotros nos metíamos al mar. Yo no fui pescador, yo acompañaba a los que pescaban, no es que yo haya sido pescador. Pero llevábamos atarrayas en las noches a veces para ir a hacer un caldo de marisco en la noche, y no hace daño, les cuento, Así que eso que se le enfría el estómago son casacas. En la costa no se enfría para nada. Queda sabroso el caldo de mariscos a las 2 de la mañana. Pero nunca encontré un robalo a la orilla del mar ni del río. ¿Cómo piensas encontrar bendiciones grandes sin siquiera moverte? La bendición fue tan grande que hasta alcanzó para los otros
que no se habían metido a las aguas profundas. Pero tu árbol crece tanto que muchos se acogerán a tu sombra. Y muchos dirán, donde está Fulano de tal, allí hay bendición. Porque seremos llamados, dice el libro de Isaías 61, tierra deseable, robles como plantíos del Señor. Tú serás llamado tierra deseable. La gente añorará estar cerca de ti porque estás en aguas profundas y te dirán, ¿cómo le hiciste? Cuéntame las cosas. El envidioso dirá, ese saber con quién se conectó. Pero el que está interesado, dime el secreto, cuéntame. Aquí con nosotros está hermano Jorgito García y hermana Rosita, que ayer decía que eran 50 años de matrimonio, ¿verdad? Pero son 51. Pero yo me he acercado mucho con hermano Jorgito. Es un hombre de mucha experiencia a nivel empresarial. Es el presidente de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango, por amor de Dios. Tiene muchas cosas que enseñar y siempre platicamos largo por teléfono o a veces nos reunimos. Porque yo quiero estar en las aguas profundas a nivel empresarial. Yo soy un profesional y es muy distinto el área empresarial. Pero he ido aprendiendo en esta congregación, pero especialmente con su mentoría, la cual reconozco, ir aprendiendo a moverme en otro tipo de aguas. Trate de imitar a aquellos que van adelante. El que va atrás y le va a decir, eso no funciona, para él no funciona. Hable con los que van adelante. Hable con Jesucristo que ya venció la cruz del Calvario. Cuando usted tenga miedo, dígale, Señor, ¿cómo le hiciste para subir? Y Dios te dirá, yo te he dado el poder sobre toda serpiente, sobre todo escorpión, y ningún veneno te hará daño. Así que todo lugar que pise la planta de tus pies, ese lugar será vuestro, dice la palabra del Señor. Amén. Métase a las aguas profundas en el nombre del Señor. Y mire Ezequiel 47:1 dice, luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Noté que había agua debajo del umbral del templo, hacia el oriente. El frente del templo da hacia el oriente y el agua salía de debajo de la fachada del templo. Y luego dice, me condujo por la puerta norte y me llevó afuera de la puerta exterior de la oriental. Noté que salía agua de debajo de la fachada sur. El hombre se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir en la mano. Y escuche la progresión de la que estamos hablando. Midió 500 metros con el agua hasta los tobillos. Midió otros 500 metros por el agua, solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros todavía en el agua, que ahora me llegaba hasta la cintura. Siguió midiendo otros 500 metros, pero la corriente formaba un río que yo no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él. Y era tan profundo que no se podía cruzar. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad? Enseguida me llevó hasta la orilla del río, donde noté que había muchos árboles a ambos lados del río. Entonces me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden al Arabá y llegan hasta el Mar Muerto, donde se vuelven aguas dulces. Por donde vaya este río, escuche esto, por donde vaya este río, todos los seres que viven en él vivirán. Habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Los pescadores se pararán en la orilla desde Engadi hasta ese lugar, porque tendrán lugar para extender, secar sus redes. La variedad y la cantidad de peces será como la gran cantidad de peces del mar Mediterráneo.
pero sus pantanos y marismas no serán dulces, sino que quedarán salinos. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán fruto nuevo gracias al agua que fluye del santuario. Su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamentos. De ahí nació la medicina natural. Ahora, cuando era un niño como de 8 años más o menos, fuimos al río Nahualate. Y pues mi familia Ibarra, la familia Ibarra es muy grande, somos como unos 50, 60 primos, ya hasta perdí el número, puros primos. Mis abuelos tuvieron 11 hijos y cada hijo pues aplicado tuvo entre 5, 6 hijos. Así que usted se imaginará que la familia Ibarra, cuando alguien decía hay una fiesta, inviten toda la familia, era suficiente. Y nos íbamos en Semana Santa o en Año Nuevo, Navidad, 25 primero, al río. Pero esa vez el río estaba hondo, con una corriente grande, y me preguntaron, ¿vos sabés nadar? Estábamos así parados, ¿vos sabés nadar? No, ¡fum!, me empujaron. Así se aprende, nada que tus clases de natación, que nada, no. Allá en la costa aprendimos al empujón. Y yo aparecí como a 500 metros más abajo, asustado por supuesto. Pero cuando regresé, yo me tiré solo. Porque cuando tú probaste las aguas profundas, ya no te gustan las pepescas ni los tepocates que hay abajo. Te gustan los robalos, los salmones que están en aguas profundas. Cuando tú te metes al Evangelio y pruebas del Señor, tú no quieres cositas pequeñas, tú quieres la gloria grande que Dios te trae. Y Dios te dice, amigo, métete al agua profunda esta mañana, porque yo tengo mejores cosas que hablar contigo en esta mañana. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este concepto? Mire cómo sigo avanzando. Empezamos con Jesús y los discípulos en la orilla. Jesús hablando, la gente apretujada oyendo la palabra. Pero ya vamos en aguas profundas. Ahora mire versos 8 al 10. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y compañeros de Simón, también estaban asombrados. Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ahora, quiero resaltar aquí este punto. La bendición que Dios te da, porque yo creo que ellos nunca habían hecho una pesca tan grande como la que tuvieron esa mañana, o esa noche, no sé a qué hora fue. Pero fue tan grande que ellos mismos, que eran pescadores, estaban asombrados. Ahora, tú puedes ser prosperado por el Señor y asumir distintas actitudes. Puedes asumir la que es muy mundana, la que es muy normal y que también se da entre los cristianos. Lo que pasa es que a mis habilidades que yo tengo, es que tenemos eso ahora. ¿Verdad que sí, mi amor? Sí, dice la otra señora también, ¿verdad? Que a veces no ha hecho nada por hacerlo también. Pero Pedro se arrodilló. Pedro se arrodilló. Yo les he contado esto y no lo digo para vanagloria. Yo tengo 4 títulos universitarios, 2 de Guatemala y 2 de México. Pero cuando yo estaba en el hospital decía los títulos, a ver, sánenme pues, sánenme. Y no me sanaron. ¿Se percata la idea? Que es Dios el que te da todo lo que tienes. Por eso dale la gloria, inclínate ante el Padre, porque Él es el que te lo da. Pero cuando Pedro se inclina, dice la palabra,
te hace reconocer tu vulnerabilidad. Él dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador. En otras palabras, yo no merezco esto que me estás dando. Yo no merezco lo que me está pasando. Yo no merezco esta situación que hoy estoy recibiendo, habiendo sido yo un pecador. Ahora me pones entre los príncipes. Yo anduve en mi aldea descalzo algún tiempo y bueno, todo chorreado como todo. Y por eso yo agradezco cuando me paro en esta plataforma y digo, Señor, yo no era ni lo merecía, pero ahora lo tengo. Tengo una maravillosa familia, digo, Señor, yo no merecía eso, debía haber muerto hace 20 años, pero Dios me tiene acá. La bendición te debe hacer inclinarte y mostrarte tu vulnerabilidad, que tú no eres el importante, es Él el que te pone, te saca de la tierra y te sienta entre oro, plata, bronce y te pone entre los príncipes de su pueblo. Porque ahora tú eres una reina, tú eres un rey delante de Dios. Pedro se inclinó. Aléjate de mí, yo no merezco esto. Soy vulnerable, soy pecador, no puedo, no merezco esta situación. Y por eso quiero terminar con esto. Lucas capítulo 5 y el verso número 11. Dice, ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Ahora, habían empezado como pescadores. Jesús les da una muestra de lo que podían hacer con su ayuda, pero no les importó. Dice que dejaron todo y lo siguieron. Y aquí es donde el proceso del llamado empieza para que tú y yo podamos ser funcionales para el reino. Aquí es donde Jesús te dice, muy bien, estabas primero sin oír palabra. Después, entre la multitud te apretujabas porque tenías hambre por oír la palabra, que por cierto es algo que nunca se nos debe quitar. Luego te metí a distintos procesos, pero ahora que tú ves que yo te puedo bendecir, que ya notaste que la bendición es tan grande, ahora te toca a ti decidir. Pero a ellos ya no les importaba nada de lo que había. Porque ahora ellos toman la decisión. Y dice, regresaron las barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Dos llamados quiero hacer esta mañana. El primero es para aquellos que quieran acercarse a Jesús como su Señor. Si esta mañana hubiera personas que hoy quisieran recibir a Jesús en su corazón, Dios te dice, puedes tener todo esto del mundo, pero yo te ofrezco más. Es más, te ofrezco la eternidad. Así que rápidamente, si hay personas esta mañana que quieran recibir del Señor Jesús, levanta tu mano esta mañana. Y si levantas tu mano, encamínate al frente, porque nos encantaría orar por ti el día de hoy. Pero el siguiente llamado que quiero hacer es para todos ustedes que ya son parte de este discipulado general. ¿Cuándo vas a empezar a servir?
para ayudar a otros a seguir sirviendo. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperarte Dios para que te animes a servir? Es que tengo mucho trabajo. Yo también. Hermano Jorgito también. Los pastores también. Tenemos mucho trabajo. Pero damos más allá porque ya reconocimos quién es nuestra fuente. Ponte de pie esta mañana, por favor. Ponte de pie. Es importante que cuando Dios te habla, tomes acción inmediata, porque Dios espera tu obediencia. La iglesia tiene un proyecto muy claramente establecido para servir y un proyecto muy claramente para poderte entrenar. En el caso de nuestra red, este fin de semana próximo nos vamos de encuentro, que es como la fase inicial para empezarte a preparar. Si no has ido, allá afuera tendremos gente que te dará información. Tal vez ya hiciste todo el proceso, pero te ha faltado tomar la decisión de discipular a otros. La iglesia puede sobrevivir, y perdón por lo que voy a decir, sobrevivió muchos años con el apóstol Efraín viajando mucho. Ella siguió caminando. Los pastores Juan Pablo siguen viajando y sigue caminando la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque las multitudes se van, pero los discípulos se quedan. Los que hemos sido discipulados nos quedamos para seguir sirviendo. Yo te llamé por tu nombre. Y estoy seguro que aquí habrán personas a las cuales Dios las llevará a su misma colonia, a su mismo pueblo, su misma aldea, su misma nación. Pero habrán otros a quien Dios enviará fuera a otras naciones. Así que mi llamado final es: involúcrate en el servicio que Jesús te espera para el servicio. Amén. Aplaudimos al Señor esta mañana. Dios te bendiga.